Han pasado 20 años, pero su nombre será difícil de olvidar. Miguel Ricart fue el único condenado por los crímenes de Alcácer. 1992. Miriam, Toñi y Desiré desaparecen. Eran niñas de entre 14 y 15 años. Sus cadáveres aparecen aquí, en este refugio de pastores, en un paraje cercano al pantano de Tous, Valencia. Fueron retenidas, violadas, torturadas y asesinadas. El principal sospechoso, Antonio Anglés, desapareció tras el crimen y nunca más se supo de él. Su cómplice, Miguel Ricart, fue juzgado y condenado. Soy inocente y que tengo la conciencia muy tranquila. Soy inocente y que tengo la conciencia muy tranquila. Era 1997 y la sentencia dictaba 170 años de prisión con el Código Penal de 1973. Habría cumplido su pena en mayo de 2011, pero se le aplicó la doctrina Parot para mantenerle en prisión hasta 2023. Durante el cumplimiento de su condena, Miguel Ricart no se ha sometido a ningún tratamiento relacionado con los delitos por los que fue sentenciado. Es un dolor, sobre todo para las familias, insuperable. El padre lo que vale es olvidar y no recordar. 20 años después de los asesinatos, Miguel Ricart sale de la cárcel. Tiene 44 años. Hace hoy justo un año había salido la noticia de que detenían a Miguel Ricart, uno de los asesinos de Alcácer, en un narcopiso de Barcelona. Y es que Miguel Ricart había vuelto a delinquir y esa vez en Barcelona. Había sido detenido un martes en el barrio del Raval de Barcelona en un narcopiso por los Mossos d'Esquadra. Los agentes vigilaban ese inmueble desde hacía varias semanas por problemas vecinales que generaban hasta que entraron en el piso con orden judicial. Y dentro había 3 personas y una de ellas era Miguel Ricart, que presuntamente decían que era el responsable según adelantaban varios medios. Desde ese momento todos empezamos a ver fotografías de Miguel Ricart. Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana pudieron identificar a Miguel Ricart, que estaba muy cambiado de aspecto físico después de salir de prisión en el año 2013, que había sido sentenciado a 170 años de cárcel el 5 de septiembre de 1997 por el secuestro y crimen de las 3 adolescentes de 14 y 15 años de Alcácer. Pero sí que es verdad que con la doctrina Parot su sentencia se redujo a 21 años y salió de prisión en el año 2013. Desde entonces había estado dando vueltas por Córdoba y después entre Barcelona y Madrid, y precisamente el año pasado la policía lo encontró en ese piso ocupa del distrito de Carabanchel en Madrid. Los Mossos lo acusaban de un delito de tráfico al trabajar para un grupo criminal que alquilaba viviendas en el Raval de Barcelona y las utilizaba como punto de venta de sustancia y consumo. El martes a las 5 de la tarde, en este bloque, el número 10 de la calle Aurora, a 2 pasos de la Rambla del Raval, un grupo conjunto de Guardia Urbana de Barcelona y Mossos d'Esquadra detenía a Miguel Ricart. Solo pronunciar su nombre ya provoca escalofríos. El único condenado por los crímenes de las 3 niñas de Alcácer en los años 90. Un individuo que cumplió 22 años de prisión, fue el puesto en libertad por aplicación de la doctrina Parot y que había reaparecido hace el año pasado en un narcopiso de Carabanchel y justo precisamente volvía a aparecer en este narcopiso de aquí del Raval. Hacía ya semanas que la Guardia Urbana lo había identificado porque ya han puesto su mirada en este narcopiso tras recibir multitud de quejas vecinales por el vaivén vecinal. Cuando accedieron al piso, los investigadores no lo reconocieron. De hecho, está irreconocible y esa es su foto, completamente demacrado por el peso de vivir en la calle. Decían que ese piso era un supermercado, que los vecinos aseguraban que había mucho trasiego de personas en el inmueble a todas horas del día. Presuntamente decían que Miguel Ricart sería el responsable del narcopiso y que trabajaría para ese grupo criminal que habría alquilado el inmueble para convertirlo en ese punto. Así las personas interesadas en comprar acudían al inmueble, aunque también se hacían repartos en patinete eléctrico, según aseguran fuentes judiciales. Y es que en el día de hoy ha salido la noticia de que la Fiscalía pide 5 años de cárcel para Miguel Ricart por vender sustancias en ese narcopiso. Como os decía, el condenado por el crimen de Alcácer había sido detenido en diciembre del año 2022 por participar supuestamente en ese caso de narco en el Raval de Barcelona.
Ricard ya pasó 21 años en la cárcel por esa participación en el horrendo crimen de 3 adolescentes en Alcácer y ahora parece que se enfrenta de nuevo a la cárcel. La Fiscalía solicita 5 años de reclusión en el proceso abierto contra él y otro individuo que presuntamente había estado también vendiendo sustancias en ese narcopiso del barrio del Raval de Barcelona, según habían informado las fuentes judiciales. Como os digo, los hechos se remontan hace justo un año en el día de hoy, cuando Ricard había sido detenido por el supuesto delito de sustancias en ese barrio barcelonés, uno de los más peligrosos supuestamente de la capital catalana, por ese elevado índice de delincuencia. El condenado por el caso Alcácer reaparecía así de nuevo para la opinión pública tras unos años donde había vivido en el anonimato, más bien mal vivido a tenor de las imágenes que le mostraban enflaquecido, ya que dicen que cayó en una redada organizada por la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra. Este presunto delito por el cual lo acusan es lo que le sirve a la Fiscalía para presentar su petición de 5 años, por lo que ha trascendido a los medios. En el narcopiso se manejaban con 2 tipos de sustancias y con 2 tipos de sustancias duras. El piso en el Raval servía a modo de almacén y también como lugar de venta. Esta es la puerta del primero o segunda en el que en los últimos 2 meses aproximadamente se había instalado Miguel Ricard y que regentaba este narcopiso junto con un ciudadano nicaragüense. Los 2 están detenidos. Y en la puerta de al lado justo hay una familia que nos ha contado cómo, bueno, pues en esos 2 meses habían sido prácticamente un infierno de subidas constantes al piso, de gente que se equivocaba de su puerta, gente que entraba y salía, y que incluso llegó a colocar una pegatina en el interfono de abajo para que no se confundieran, porque era a todas horas el tum 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 tum. La verdad es que los vecinos de esta finca de Aurora 10 están estupefactos. Hay una vecina que cuenta que la familia de su marido llevan 100 años en este edificio y ella lleva 40, y cuando supo que el tipo del patín calvo que se había instalado hace poco en el primero y que además nunca saludaba, segura, sintió un escalofrío terrible al recordar que era el asesino, uno de los asesinos de las niñas de Alcácer. Ahora, te digo una cosa, ¿te llegas a enterar tú que está ahí, que y qué? Yo me muero de miedo. Claro. Yo es que me muero de miedo. ¿Te acordabas tú? Pero ¿no? ha cambiado este chico. ¿Eh? Ha cambiado con los años, claro. De aspecto mucho. Claro, por esto. De aspecto mucho, pero bueno, tiene la misma mirada. A ver, yo llevo aquí 45 años. 45 años ya. Sí, y mi marido nació aquí, tiene 65. En esta finca. Sí. ¿Cuánto tiempo llevaban estos? En esta finca lleva la familia de mi marido 200 años. Hostia, ¿cuánto llevaba el calvo y el otro? Es que eso no lo sé, porque ese piso cambiaba muchas veces. Pero lo tenían alquilado, ¿eh? Pagaban. Sí, pero lo tendrían alquilado, pero yo he visto otras personas. Sí, antes. Sí, por eso. Escucha, ¿y había follón en ese piso? No, yo no he oído nunca follón. No. A veces he oído jaleo por cualquier cosa y no por chafardeo, no me gusta. Pero he salido por la ventanita y he mirado. Pero vaya, nunca saludaban estos, ¿no? Sí, he visto. Entonces he mirado, pero no me he fijado en las caras ni... Pero al calvo este lo tenías visto. Sí, ya te digo que subió la escalera y dejaba el patinete abajo, un patinete grandioso. Sí. Y yo digo, incluso le iba a decir, yo, no lo dejes abajo. Que te van a robar. Sí, pero digo, paso, no le dije nada. Y entonces vi cómo subía, cuando yo subía, que estaba por aquí, vi cómo él subía y se esperó a que yo más o menos estuviera en mi puerta. Antes de subir. Sí, y entonces vi como la chica estaba mirando la chica y el chico también. Y digo, ¿y qué piso más vacío? De mueble no había muchos. Ya. Había poco mueble, había... Y Vale. la cocina que no estaba en este lado estaba muy vacía. Tras pasar varios años desaparecido en Francia, después de su salida en prisión en el año 2013, a Ricard se le identificó en un narcopiso y esa vez en Madrid a principios del año 2021.
por lo que parece que ese ha sido su modus vivendi desde que se beneficiara de la doctrina Parot para salir en libertad antes de lo que le tocaba. Y es que incluso Miguel Ricard nunca ha estado fuera del radar policial debido a la trascendencia del caso, por lo que siempre fue controlado desde su salida de prisión. Esto permitió, entre otros motivos, la localización del narcopiso en el Raval y también el anterior. Y es que 30 años después del crimen de Alcácer volvemos a tener noticias de Miguel Ricard, el único condenado por ese triple crimen, y es que ahora la fiscalía pide para él 5 años de prisión por vender supuestamente sustancias en ese narcopiso. En el acceso a ese escrito en el que el Ministerio Público acusa de un delito contra la salud pública a Ricard y a otro presunto responsable de dicho narcopiso. Ambos, como digo, fueron detenidos en diciembre del año pasado en una operación conjunta realizada por los Mossos d'Esquadra y por la Guardia Urbana. Y es que ya el año pasado, tras su detención por esa supuesta relación con el citado narcopiso, el juzgado de guardia le dejó en libertad junto al otro detenido, eso sí, con la obligación de comparecer cada 15 días ante la justicia hasta que se celebrara ese juicio para el que aún no hay fecha. Miguel Ricard Tárrega, nacido el 12 de septiembre de 1969 en Catarroja, en Valencia, hijo de Miguel, un ebanista, y Encarnación, quien murió de un ataque epiléptico cuando Ricard tenía tan solo 3 años. Tenía una hermana llamada Encarna y debido a la muerte de su madre, su padre, a quien Ricard se refiere como un borracho, lo mandó al Colegio de Niños Huérfanos de San Juan Bautista en Valencia. Tras su paso por el colegio religioso, recibió una beca para estudiar en la Universidad Laboral de Cheste como internado, pero su comportamiento comenzó a deteriorarse debido a, entre otras cosas, las malas compañías, y fue sancionado con la pérdida de la beca y, por lo tanto, enviado de vuelta a una escuela pública en Catarroja. A los 16 años abandonó el colegio y se puso a trabajar en el campo, sustituyendo así a su padre, quien en ese momento estaba desempleado, y durante esa época Ricard comenzó a frecuentar las discotecas locales y experimentar con las sustancias. A los 18 años se dice que fue a vivir con su novia y 2 hermanas de esta, y a los 20 ya se unió a la Legión como voluntario especial, motivado por el interés en dicho cuerpo militar, como también por haberse quedado sin trabajo y las peleas continuas por el dinero con su novia. Con la Legión permanece en Málaga 18 meses, parte del dinero que gana es enviado a su compañera sentimental, que en algún momento se queda embarazada y da a luz a una hija llamada María Rosa Ricard. Tras su vuelta a Catarroja se pone a trabajar en un concesionario Opel. Dicho trabajo dice que le resultó algo duro, tan solo 6 meses debido a su mala relación con el encargado. Pasó un tiempo en paro para poco después comenzar a trabajar en la fábrica de hielo de Mercavalencia. Allí donde cerca se encontraron varios huesos humanos en la época del triple crimen de Macastre. Durante este tiempo se separó de su pareja y se fue a vivir a casa de Antonio Anglés, a quien conocía desde antes de alistarse en la Legión y quien fue su proveedor de sustancias habitual. Junto a él y otro hermano de Anglés llamado Roberto, con frecuencia realizaba robos a bancos y durante este periodo ingresó por primera vez en prisión. En el año 1992, aparte del crimen de Alcácer, Ricard comete varios delitos. Supuestamente algunos atracos de bancos, como el de Buñol 2 veces y el de Villar del Arzobispo. También el intento de sustraer un vehículo de 4 ruedas estacionado en la localidad de Solana. Y también tenemos el atraco en Villar del Arzobispo del 1 de septiembre. Cuando atracan el Banco Popular de Villar del Arzobispo, los testigos no reconocen al Mauri ni a Antonio Anglés como autores del atraco cuando el sargento Pizarro les muestra los álbumes. Tenemos otra intentona de segundo atraco del Banco Popular de Buñol el 1 de diciembre de 1992. Varios agentes detectan a las 8 de la mañana de esa fecha movimientos sospechosos de 4 individuos en un Opel Corsa, propiedad supuestamente de Miguel Ricard. Los cristales de las ventanas estaban empañados y no podían ver el resto de los ocupantes. Pero sí podían ver al conductor, al que identifican sin lugar a dudas como Miguel Ricard Tárrega a toro pasado, como se realiza la diligencia correspondiente el 8 de marzo de 1993 al mostrarle los álbumes.
Este atraco parece importante porque muestra la trampa, consta en la diligencia que los agentes, que son casi atropellados, al menos uno de ellos, al darles el alto y pedirles que se identificaran, emprenden la huida y dan el aviso a la central de Patraix, no a la compañía de Requena, a pesar de estar plenamente identificado por el número de placa del Opel Corsa. Ricard va acompañado de esos 3 personajes del corral, que no son los angleses al parecer. Las niñas en ese momento están desaparecidas y la comandancia de Patraix no detiene a Miguel Ricard a pesar de haber cometido al menos 2 delitos graves ese día en Buñol y estar identificado. Otro hecho llamativo es que Miguel Ricard nunca es detenido cuando va acompañado y perpetra alguna fechoría, y cuando se esclarecen los hechos, los atracos, sin relacionarlos directamente con el crimen, como si fuese un pasatiempo aparte, y los acompañantes son siempre los hermanos Anglés, a pesar de que los testigos no lo reconocen tras mostrarle diferentes álbumes, como es el caso de Villar del Arzobispo, el 1 de septiembre, poco antes de que Cristina Llorca aparezca asesina en un campo de naranjos en Liria con ataduras de nylon de la misma marca y fabricación que las de las niñas de Alcácer. Los investigadores no relacionan las actividades delictivas de Ricard en relación con los atracos y con los crímenes. Tenemos que hablar también de la excarcelación de Miguel Ricard Tárrega, algo que causó muchísima indignación. Déjame en paz, son las únicas palabras que ha pronunciado como un leve susurro Miguel Ricard. Ha contestado así a Telemadrid en el instante en el que se ha marchado de Madrid. Ha salido rumbo a la estación de Atocha, seguido de cerca por la policía. Y lo primero, si les parece, conexión en directo con esa estación del AVE de Atocha, porque hasta ahora lo que podemos confirmar aquí en Telemadrid es que Miguel Ricard no está ya en Madrid capital, ha cogido un tren rumbo a, sabemos qué tren, a qué hora, hacia dónde se ha podido dirigir. Conexión en directo con Rocío Delgado. Rocío, buenas noches. Miguel Ricard ha pasado 5 días en este hostal, un hostal de mala muerte muy próximo a la estación de Atocha. 5 días en los que ha permanecido literalmente recluido en la habitación número 2, en esta que ven, elegida por una razón, por ser la más segura. La ventana da a un patio interior y está al lado de recepción. A esta pensión llegó el sábado a las 8:30 de la noche y desde entonces, hasta esta misma tarde, nunca salió de esas 4 paredes. Es más, solo se comunicó con los dueños de la pensión, que en todo momento atendieron sus necesidades personales y le protegieron. Y también con la policía, que le tuvo día y noche localizado. Al igual que Telemadrid, porque desde el sábado varios equipos han montado guardia a las puertas del hostal y anoche incluso nos hospedamos en él. Una noche de vigilia que dio sus frutos a media tarde. Apostados en la entrada del Museo Reina Sofía, a las 4 de la tarde le vimos salir del portal, acompañado de un empleado del hostal y a cierta distancia un policía de paisano. Nos acercamos a él sin correr para no levantar sospechas. Afortunadamente el semáforo está en rojo y le encontramos parado. Ha dejado el macuto en el suelo y cabizbajo oculta el rostro con una capucha. Cruzamos la avenida Ciudad de Barcelona en un sentido y nos adelantamos para grabarle de frente. Estamos a un paso de Atocha y ya no cabe la menor duda de que es él. Es Miguel Ricard, el hombre más buscado y posiblemente odiado de España. Ahora solo nos queda una cosa, preguntarle y que quiera responder. ¿Tú te consideras ya reinsertado en la sociedad? Escúchame, Rocío, no me dejes más. Me gustaría dejarte en paz. Una pregunta nada más. ¿No te quiero molestar más? Pues ya paro. ¿Te consideras rehabilitado? Di, hay miedo en muchos sitios a donde vayas a ir. ¿Qué tendrías que decirle a toda esa gente? Es evidente que se dirige a Puerta de Atocha a coger un AVE. Ricard acelera el paso, molesto por nuestra presencia. Nosotros insistimos en saber si está arrepentido, pero él nos responde con más silencio. ¿Te consideras una persona fiable ahora mismo? Di. Ya dentro de la estación, la situación sigue siendo la misma, pero he aquí que se quita la capucha y le vemos el rostro perfectamente. Se ha afeitado la barba, solo mantiene el bigote y comprobamos que nadie le reconoce. ¿Te consideras una persona nueva? Miguel Ricard conseguiría su propósito, perdernos de vista, en el puesto de control de la zona AVE. De su bolsillo saca un billete, no lo compró él, se lo facilitaron, pasa su macuto por el detector de metales
Nosotros intentamos hacer lo propio, pero la policía nos lo impide. No, es una policía que está aquí no puede pasar, ¿vale? No solamente pasa con un billete de policía. Estoy siguiendo. No puedes pasar aquí. Vale. Déjame por lo menos que grabe esto. Fue un 5 de septiembre de 1997 cuando la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia por la causa instruida con el número sumario 1/93 de Alcira sobre el crimen de las niñas Miriam García Iborra, María Deseada Fernández Folch y Antonia Gómez Rodríguez, vecinas del valenciano pueblo de Alcácer. Se encausaba a Miguel Ricard Tárrega por diferentes delitos. El tribunal absolvía a Ricard de diferentes delitos, pero también lo condenaba por otros muy graves. Todos los delitos de crimen y también de viol, todo esto, según la sentencia, en compañía de otro varón identificado y que no se encuentra a disposición del tribunal y posiblemente de alguna persona más. Y es aquí cuando nos encontramos que Miguel Ricard fue condenado a 170 años de cárcel, pero como fue juzgado por el Código Penal de 1973, que recoge un día de descuento de condena por cada 2 de trabajo, sobre el máximo legal de 30 años de cumplimiento, podría haber sido puesto en libertad el 22 de mayo del año 2011. Pero es que, sin embargo, el Tribunal Supremo confirmó la doctrina Parot a Miguel Ricard, por la que los beneficios penitenciarios y redenciones de pena por trabajo se aplicarían sucesivamente a cada una de las condenas impuestas. De este modo, Ricard permanecería en prisión hasta el 19 de enero del año 2023. Pero llega el 21 de octubre del año 2013 y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos procede a derogar la doctrina Parot a raíz de la denuncia presentada por la etarra Inés del Río Prada, responsable de 23 crímenes. El gobierno en un principio señaló que la sentencia se refería solo a ese caso, pero en la práctica se apresuró a poner en libertad a todos los afectados por la decisión 54 de ETA, 7 del Grapo, 1 del GAL y 4 presos comunes. Uno de ellos sería Miguel Ricard Tárrega, que salía de la cárcel de Herrera de la Mancha en la tarde del 29 de noviembre del año 2013. De Ricard sabemos también que ingresó en prisión el 19 de agosto del año 1992, siendo puesto en libertad el 20 de agosto del 92 por utilización ilegítima de vehículo a motor. Y también se vio envuelto de alguna forma en el famoso secuestro de la joven toxicómana de 20 años Núria Pera Mateu, realizado ese secuestro por Antonia Anglès el 8 de enero del año 1990. De hecho, a Miguel Ricard también se le llegó a preguntar por una presunta relación en cuanto a los crímenes del conocido caso Macastre, ocurrido 4 años antes del triple crimen de Alcácer, y el cual guarda bastantes casualidades o similitudes entre lo que sería el caso de Alcácer. Sabemos que Miguel Ricard inculpó en su declaración a Antonia Anglès como autor material de los disparos, negó ante la Guardia Civil cualquier relación con el caso de Macastre, en el que aún no se había esclarecido la muerte de otros 3 menores y que a día de hoy sigue sin esclarecerse. Esa proximidad entre las casas abandonadas que utilizaba como refugio Antonia Anglès y los lugares donde encontraron los cuerpos del caso Macastre parecía ser una pista que se tenía hasta el momento. Estos 2 casos se encontraban en pistas en poblaciones muy cercanas, tales como Lombay, Catadau, donde los menores del caso Macastre habitaban una casa, también Turís, donde Antonia Anglès tenía un refugio y una acequia donde encontraban el cuerpo del caso Macastre, también Alborache. Los autores del crimen de Alcácer vivían en una casa cuadrada abandonada, y también Macastre, donde se encuentran los cuerpos de 2 de los menores del triple crimen de Macastre. Algunas de estas poblaciones se encuentran muy cerca e incluso los términos municipales lindan unos con otros. De hecho, en aquel momento la Guardia Civil investigó la similitud entre el triple crimen de las niñas de Alcácer y el denominado caso de Macastre, especialmente después de que uno de los detenidos, Miguel Ricard, confesara que se había reunido en numerosas ocasiones con Antonia Anglès en una casa abandonada de Alborache cercana
a la primera población mencionada, donde aparecieron en 1989 2 cuerpos de adolescentes. En esa vivienda en ruinas de Alborache, muy próxima también a unas colmenas, como ocurría con el paraje de Tous, se encontraron varios colchones y otros objetos que estaban siendo analizados en aquel momento. Cuando salió en prisión en el año 2013, Miguel Ricard volvía a decir: soy un cabeza de turco. Ricard era el jefe supuestamente de la banda de Los Anglés y ayer, en declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3, esa cadena emitía que Miguel Ricard aseguraba tras su salida de la cárcel ser un cabeza de turco y afirmaba que lo que le hicieron a esas niñas fue algo que no tiene perdón de Dios. Es de que Miguel Ricard sabe qué pasó y dónde está y cuándo ocurrió y por qué desapareció. Este hombre pensaba que era capaz de engañar a la policía, a la Guardia Civil, a todo el mundo. Por eso se presenta en casa de Neusa Anglés, la madre de los Anglés, con unas naranjas, ¿no? Como si pasaba por allí. Entonces, claro, naturalmente la Guardia Civil le descubre inmediatamente, ve que es un auténtico delincuente, un delincuente duro, que está fugado además por otros hechos que había cometido con anterioridad, y a partir de ese momento le interrogan hasta que empieza a decir algo que le relaciona con el caso. Y finalmente acaba siendo la única persona implicada. Pero nunca ha ayudado a la justicia, nunca ha dado ninguna pista para que la justicia fuera a explicar lo que es caso Alcácer. Si no lo reconoció, no va a decir por qué lo hizo, ¿no? ¿Por qué lo hicieron o quiénes lo hicieron? Claro, él dijo entonces que era porque tenía miedo a Antonio Anglés. Pero yo tengo un dato fundamental, y es el hecho de que Antonio Anglés nunca iba a los atracos porque le daba miedo. No tenía el valor que hay que tener de entrar en una entidad bancaria y decir: alto, arriba las manos, que esto es un atraco. Iba siempre Miguel Ricard, que no tenía ningún miedo. Hasta el punto de que cuando se llevaban el botín, le decían a Antonio Anglés lo que ellos querían. Los que habían ido al atraco decían: hemos robado no sé cuánto, y le daban la mitad, pero podía haber robado 5 veces más. Lo cierto es que Miguel Ricard sigue manteniendo a estas alturas que él ha sido una víctima, que él fue un cabeza de turco y que los auténticos culpables siguen en la calle. Cabeza de turco Antonio Anglés. Vale. Ricard se lo dice a sí mismo. Intervendría en esos crímenes horrendos. No tenemos ninguna prueba, ya digo. Pero si no lo hicieron solos. No lo hicieron solos. Una persona no lo hace solo. No lo hicieron solos. Según su teoría, 3 o más. Pero yo lo que digo es que el que manda en esa banda es Miguel Ricard. Vale, perdona Marta que te he interrumpido. Nada, al contrario de lo que Miguel Ricard siempre ha mantenido y mantiene. Él antes de todo, de su cárcel, etcétera, tuvo 2 trabajos de los que no duró más de 6 meses en cada trabajo. Es decir, no era un hombre que tuviera una profesión previa ni nada. Ahora, en la calle, dificilísimo la reinserción social e incluso laboral. Dudo mucho que tenga él ahora mismo ningún tipo de oficio, beneficio, profesión, ni que nadie vaya a dar trabajo, lógicamente, a Miguel Ricard. Con lo cual, el objetivo o la vía de salida que le queda, en opinión de los expertos, es delinquir. Por eso es importante, creo yo, esta fotografía. Por eso es importante, porque ahora donde viva él o otros que están saliendo de la cárcel, desde luego no puede ser en el entorno que tenían previamente, porque ya se está alertando muchos pueblos y muchas localidades para poner más Guardia Civil y policía. Y Madrid puede ser un buen destino en cuanto al anonimato. Ahora, profesión ninguna. También Miguel Ricard se declaraba inocente en esas cartas tan famosas desde prisión y culpaba a la mafia del crimen. Y es que el único condenado por ese brutal crimen en Alcácer aseguraba en distintas cartas que él escribía desde la prisión que cuando saliera a la calle se resolvería el caso. Algo que evidentemente han pasado ya más de 10 años y no ha ocurrido. Nos acordamos también de que el programa de Ana Rosa tuvo acceso en exclusiva a esas misivas que Miguel Ricard escribía desde la cárcel, donde llevaba desde el año 1993, y repetía en sus cartas que él era inocente y también en la que culpaba a gente mafiosa del triple crimen. Ricard fue descrito por psiquiatras forenses como un gran manipulador con una mente malvada. Sostenía en sus escritos que si supiera algo más del crimen estuviera muerto, como Antonio Anglés, considerado autor material de los crímenes y el cerebro del espantoso crimen. En las misivas quedaba reflejado que Miguel Ricard seguía la cobertura mediática del caso y que culpaba a su familia de la situación en la que se veía inmerso. 5 de septiembre de 1997, Miguel Ricard fue condenado a 170 años de cárcel por 3 delitos de asesinato, ingresa en prisión y desde allí escribe varias cartas. En ellas expresa sus deseos, sus emociones y sobre todo su sentimiento de que es una persona inocente. Yo soy un hombre inocente.
Creo que Dios ha querido darme una lección para alejarme de las malas compañías, pero estoy seguro de que el Tribunal Supremo me absolverá. Confía tanto en su inocencia que no pierde la esperanza de que algún día esta se demuestre de alguna forma. En cuanto salga en algún medio de comunicación me enchufaré al detector de mentiras y luego me inyectaré el pentotal. Yo espero que me absuelvan. No se puede condenar a un hombre sin pruebas. Además, yo he demostrado que no tengo nada que ver. Quiere que la gente sepa que no es un asesino y en su mente intenta razonar la situación en la que se encuentra. Aún demostrando una persona su inocencia, sigue siendo culpable porque un tribunal se justifique con esa persona condenándola a tenor o a sabiendas de que no hay ninguna prueba contra esa persona. En este caso yo. Habla de Antonio Anglés, aunque no le acusa de ser el culpable total del crimen. Menciona a gente mafiosa con mucho poder que serían los asesinos reales de Miriam, Toñi y Desiree. Referente a lo de la gente mafiosa, los mafiosos, como tú dices, saben que yo no sé nada del asunto. Además, si yo supiese algo, estaría muerto como Antonio. Por eso lo han matado, para que no hable. En el año 2000, las misivas continúan. En esta sigue con su personal teoría y asegura que se encuentra en disposición de resolver el caso. Tengo una buena noticia, estoy en segundo grado. Ya puedo salir de permiso y resolveré el caso Alcácer. Detendré a los criminales que mataron y torturaron a las niñas de Alcácer. La gente, la sociedad sabe que soy inocente y que soy una cabeza de turco. La sociedad sabe que puedo resolver el caso. Una cabeza de turco, así se define Miguel Ricard. Ni siquiera los 16 años que lleva en prisión le han hecho cambiar su versión de la historia. Miguel Ricard, el rubio, se desahoga en estas cartas, hasta hoy inéditas. Encierran no solo lo que realmente pensaba sobre el crimen, también habla sin escrúpulos de los padres de las niñas. Los padres de las chicas son escoria. Deja a la justicia divina la resolución del caso, pide a Dios que se sepa la verdad, ya que desde su ingreso en prisión no solo la sociedad le ha dado de lado, también su propia familia. Respecto a mi hermana, pues la verdad es que aquí no ha venido para nada, ni me ayuda de ninguna de las maneras. Bueno, ella sabrá lo que hace, pero que no diga nunca que me ha ayudado en algo. Aunque no vea a mi hija, la quiero muchísimo. Además me metieron en prisión por la amenaza y eso lo declaré en el juicio. Pero por las palizas, no. Miguel se siente solo en prisión. Desde la cárcel lee y ve todo. En esas cartas de Miguel Ricard enviadas, por ejemplo, la carta número 4, el 7 de octubre de 1997, a un amigo de este decía lo siguiente. Hola Antonio, espero que cuando recibáis esta carta estéis todos bien. Hoy estoy un poco mejor de ánimo, precisamente ayer, día 6 del 10 de 1997, me cambiaron de módulo, estaba en el módulo número 3, ahora estoy en el 8 y la verdad que estoy mejor. En el módulo de ingresos sí estoy trabajando, eso es bueno, pero no se lo digas a nadie, así podré salir mucho antes si Dios quiere. Y bueno, hablando de otra cosa, puedes estar tranquilo respecto a esos pelos. Yo tengo la conciencia tranquila, así que es que tranquilo, cuando vean que esos pelos ninguno corresponde, podrás tapar la boca a esos que sospechan que ahí están mis pelos. No tengo absolutamente nada que ver, así es que yo voy muy tranquilo en ese sentido. He hablado con el señor director y le he dicho que podías venir para comunicar por el locutorio y me ha dicho que sí, que no hay ningún problema. Bueno, cuidaros mucho todos, un abrazo para toda la familia. Bueno, te apunto eso aparte, ¿vale? Firma Miguel. La carta número 11, hay algo interesante por aquí en ella. El 27 de abril de 1998 se envía esta carta. Hola Antonio, espero que cuando recibas esta carta estés bien de salud, tú y toda tu familia. Yo la verdad es que estoy regular después de haber leído tu carta, pero procuro mantenerme sereno. La verdad es que no he cenado tras haber leído tu carta, me siento muy mal. Es increíble cómo los medios de comunicación manipulan la mente humana y todo lo hacen por morbo y venta de prensa o revistas. En el apartado número 4 dice: Fernando García no vino. ¿Sucedió algo? ¿O es que ya no está de mi parte? Y eso es todo de momento. La verdad es que tengo ganas de verte, os echo mucho de menos, ¿sabes? Ahora mismo estoy llorando como un niño después de lo que me han hecho, de lo que a ti te han hecho, me dan ganas de quitarme la vida. Pero me contengo por mi hija, que la quiero mucho, y a la madre de mi hija también. Al final de esta carta te daré mi teléfono y dirección para que hables con ella. Bien, bueno, tras haberme repuesto un rato y encontrarme mejor, continúo trabajando. ¿Dices de mi alma? ¿Te referías a mi conciencia?
Mi conciencia está muy tranquila, aunque sigo trabajando en el caso Alcácer. Tengo varios puntos aclarados o esclarecidos que al señor Fernando García le gustaría saber. Dile a Fernando que sigo investigando desde la cárcel, una tarea complicada y muy larga y costosa, porque desde aquí todo cuesta más. Y es mucho más difícil, pero si algún día hablo con él, verá que estoy trabajando muy duro y además siempre de su lado para demostrar que tanto el juez instructor como el forense Francisco Ros y la Guardia Civil están ocultando los verdaderos culpables y lo puedo demostrar. Es urgente que hable con mi buen amigo Fernando García, es de vital importancia, incluso para aportar esos datos al Tribunal Supremo para que todo esto se aclare de una vez por todas. A ver si puede venir contigo la próxima vez que vengas. Coméntale que estoy sin dinero, indigente, a ver si puede o quiere echarme una mano, y al señor Juan Ignacio Blanco también, si quieren, y a la famosa Peña Ricard, a ver si entre todos puedo sobrevivir económicamente hablando, si se puede, claro. Estoy convencido de que ahora todos me dan la espalda, pero ten en cuenta una cosa, a Jesús el Nazareno también le abandonaron y les perdonó, lo mismo haré yo. Juro por Dios que me someteré al polígrafo y al pentotal sódico en alguna cadena. Y cuando vean que soy inocente, diré las siguientes palabras: oh mi Señor, creador del cielo y de la tierra, perdónales a todos porque no sabían lo que hacían ni lo que decían, perdónales por favor porque yo les perdono. Y entonces me levantaré y me iré. Eso sería exactamente lo que haré. Y espero que ese día tú estés a mi lado, porque ese día el Señor te habrá bendecido por no haber abandonado a su hijo y a tu hermano, porque todos somos hijos del Señor, el Señor siempre está contigo. Hasta pronto, hermano, hasta pronto, un fuerte abrazo. Hasta el año 2014 es si sabe dónde está Antonio Anglés. Esto es lo que contesta. ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿Antonio? Sí. Antonio no salió de España. ¿Tú crees que Antonio no llegó a salir con vida? Se va. Lo mataron aquí. Lo mataron aquí. Ya. ¿De acuerdo? ¿Pero quién lo mató, Miguel? ¿Eh? ¿Quién lo mató, Miguel? Pues probablemente la Guardia Civil, para que no hablara. Perdón, he dicho 2014, es 2024 cuando saldrá puesto en libertad Ricard. Bueno, pues mucha atención porque esa entrevista sigue y Ricard defiende su inocencia. Asegura que si la verdad sale a la luz, se va a montar un escándalo. ¿Y por qué quieres hablar ahora? Escucha, yo lo que me quiero hacer son esas pruebas. Sí, las del pentotal. Sí. ¿Por qué te las negaron? ¿Eh? ¿Por qué te negaron la prueba del pentotal sódico y el polígrafo? Porque me tenían que echar a la calle porque soy inocente. ¿Me entiendes? Sí. Y se va a armar un auténtico escándalo. Tú puedes mantener y defender tu inocencia absoluta en el caso Alcácer, Miguel. Si me hacen las pruebas esas, sí. Aparte ya me hicieron las pruebas de ADN y todo eso y ya he visto los resultados. Pero ¿cómo se vive con el peso del caso Alcácer sobre la conciencia de uno? ¿Cómo se vive con eso, Miguel? A mí no me acusan de asesino. Yo mi conciencia la tengo tranquila, por lo tanto... ¿Por qué no quieres salir? Por supuesto que quiero salir. Pero entonces, ¿por qué no lo has pedido? Porque lo consideraba excesivamente pronto. Después de toda la castaña que hubo... ¿Qué iba a decir? Que me lo iban a denegar. La verdad, sabes que no ha salido. El caso Alcácer es complicado, pero con un poco de cerebro, solo con un poquito de cerebro, sí, se puede resolver. Ahora, hay que tener, digamos, voluntad, ganas de resolverlo. Que sabes que no han puesto ganas ninguna, y voluntad menos aún. Pero todo se aclarará. En la carta número 12 también dice que referente a lo de por fin demostrar mi inocencia, ya he hecho, cuando vengas te lo explicaré y espero que sea pronto. Y todo lo que me dices de confiar en ti, pues mira, hace tiempo creo que te lo dije, no obstante te lo repito. Eres para mí un padre, en otras palabras, lo dije por teléfono en Canal 9. El 9 de julio dice: hola Antonio, ayer recibí tu carta referente a lo de Juan Ignacio Blanco y Fernando García, que hasta que no reciba los números de DNI de los dos no puedo solicitarlo, así es que cuando antes me los mandes, mejor. El 29 de julio de 1998 tenemos la carta número 15, en la que dice: hola Antonio, espero que cuando recibas esta carta estés bien de salud. Yo me encuentro bien de salud, pero sigo muy triste. En fin, voy a responder punto por punto a tu carta. Primero me doy cuenta de que el error de lo del cadáver de Anglés no es tuyo, eso casi seguro que proviene de Fernando y de Juan Ignacio Blanco. Es preferible ignorarlos y no hacer caso. Estoy convencido de que ha sido Juan Ignacio Blanco, pero en fin, como tú dices, es mejor no hacerles caso.
Dice, si dudo de ti, no dudo de ti, jamás lo he hecho ni lo haré, solo confío en ti y en tu familia. Y en referencia al comentario de la madre de Toñi, qué raro, ¿no? Hace tiempo decía que yo era una cabeza de turco y ahora dice que yo soy el culpable. Esas personas son idiotas. En fin, ¿quién eran y cómo eran las chicas de Alcácer? Esa pregunta me la he hecho yo muchas veces, a lo que mejor no eran unas angelitas y podían ser lo que la gente menos espera. El jueves 20 de agosto del 98 tenemos la carta número 16. ¿Nervio? Antes no. Tenía nervios, pero podía pasar. Pero es que ahora no. Que se queda con el grande, no tiene que volver. Que cogió una chica como que se queda fatal. El pueblo de Alcácer ha recuperado su pulso normal tras la conmoción que supuso el asesinato de Toñi, Miriam y Desiré. Pero en esta comunidad de 7.000 habitantes, el suceso ha dejado una huella indeleble y en mucha gente miedo cada vez que sus hijos salen a la calle. Pasado mañana hará 3 años. Un viernes de noviembre, las 3 niñas de Alcácer se dirigían a una fiesta escolar en una discoteca. En esta gasolinera, un coche blanco las recogió en autostop. Ahí se perdió su pista. Durante 75 días, el pueblo entero se movilizó para buscarlas. El eco de esta llamada se extendió a todo el país. Las esperanzas de encontrarlas sanas y salvas quedó malograda cuando un apicultor descubrió, por casualidad, el lugar donde habían sido enterradas, el barranco de la Romana, este paraje solitario y de difícil acceso situado a 50 kilómetros de Valencia. Se sabe, con horror, que antes de morir las niñas han sido torturadas y violadas en esta caseta abandonada a las afueras del pueblo de Picassent. La noticia produjo un despliegue informativo sin precedentes. Las calles de Alcácer se inundaron de periodistas y radio y televisión emitieron en directo desde la plaza del pueblo. Las pistas conducen a 2 nombres, Miguel Ricard y Antonio Anglés. Ricard fue detenido enseguida y hoy permanece en una prisión valenciana. Aún no ha sido juzgado porque el sumario que se instruye por el asesinato de las 3 adolescentes permanece abierto. Ricard ha complicado su cierre dando distintas versiones de lo sucedido. La suerte que ha corrido Antonio Anglés es un misterio. Al día siguiente de aparecer los cuerpos de las niñas, la Guardia Civil se presenta en casa de los Anglés, un destartalado piso del pueblo valenciano de Catarroja. Pero Antonio huye por segundos saltando por esta ventana a un vacío de 10 metros y se escabulle por los tejados. Se dirige a Valencia y en esta peluquería hace que le tiñan y le corten el pelo. Merodea por la estación, que está vigilada, y con su nuevo aspecto consigue salir de la ciudad. En una parte dice, me equivoqué y eso que gané el juicio, no obstante, lo que me cuentas en tus 2 últimas cartas, eso es fantasía. Eso está sacado del libro de Juan Ignacio Blanco, El criminólogo, pero cuando vengas te explicaré una serie de cosas que no sabe nadie y solo lo sabrás tú. No quiero que pienses que tengo miedo, al contrario, no lo tengo. Quiero que sepas que os quiero mucho y que nunca me olvido de ti ni de tu familia. Agradecerte las 10.000 pesetas que me mandaste. Compré sellos, entre otras cosas. Y si le quieres seguir mandando algún dinerillo, pues mejor. La verdad es que lo de las 10 ya se han acabado, por supuesto. Si tú quieres o puedes, habla con don Joaquín Montes. ¿Te acuerdas de él? El párroco de Picassent. El que metió la tele, ¿te acuerdas? Pues ese, a ver si puedes echar una manita para que vengan, no vendría nada mal. Bueno, hablando de otro tema, cuando vengas te contaré cosas que te van a alegrar mucho porque te voy a demostrar que soy inocente. Y además te irás súper contento, ya lo verás, confía en mí.
En la carta 17, casi al final, dice: cuando vengas, Antonio, hablaremos de algo muy importante. Es de la instrucción del sumario 1/93. Además, te despejaré unas cuantas dudas respecto a los forenses, concretamente del que levantó los cuerpos, el forense interino Francisco Ros. Ya lo verás, vas a alucinar. Ya verás, además te demostraré que he sido víctima de una trampa de esos sinvergüenzas. Pero mientras estés conmigo tú, te prometo que no se saldrán con la suya. Ahora mismo tú eres mi única fuente de vida. Por otro lado, el 2 de mayo ya de 1999 tenemos la carta número 20, en la que dice: bueno, respecto a lo que dijeron los abogados del Tribunal Supremo de que me iban a volver a condenar, eso no lo creo. ¿Sabes por qué? Porque la opinión pública está a mi favor y los padres de las niñas también, tanto Fernando García como Fernando Gómez, y eso es un punto muy importante a mi favor. Además, esos abogados conocen al abogado que lleva el caso del Supremo y resulta que el recurso que ha hecho ese abogado no vale para nada. En definitiva, que el señor López Almansa llevará el caso en el Tribunal Supremo para nada. En definitiva, que el señor López Almansa llevará el caso en el Tribunal Supremo porque ese abogado no ha hecho nada para defenderme y para que se hiciera justicia para las niñas de Alcácer, Miriam, Antonia y Desiree, y todas las manipulaciones de cuerpos, destrucciones de pruebas y todo lo que se había hecho no lo dice en su escrito de defensa, aunque la verdad se ha hecho todo fatal. Es decir, peor que mal. Por lo tanto, ese abogado de Madrid no me ha defendido ni a mí, ni a los padres, ni a las niñas. Solo defiende a la Guardia Civil, al juez instructor, que su nombre es José Miguel Bor Ruiz, y a los forenses de Valencia. Ese abogado va contra mí, contra Luis Frontela y contra los padres. Por eso, los abogados de Madrid te dijeron eso, porque son amigos y compañeros del abogado que se supone que me iba a defender en el juicio de Madrid. Respecto a lo de Kelly Anglés, realmente es cierto. Ahora también te digo una cosa, todos los Anglés saben que soy inocente, pero todos sabemos que la familia Anglés algo sabe del caso Alcácer, y por eso Kelly insiste en mi más absoluta inocencia. Pero una cosa tengo clara: la familia Anglés, bajo mi punto de vista, saben de lo que ellos aparentan saber, pero el Señor les juzgará y les condenará y se pudrirá en el infierno por no arrepentirse de sus pecados. Respecto a Antonio Anglés, siempre he dicho que está muerto. Desde luego, del Anglés no quedan ni los huesos. En la siguiente carta es cuando habla de la gente mafiosa, en la que dice, referente a lo de la gente mafiosa, bueno, la verdad es que puede ser, y si no mafiosa, gente con mucho dinero. ¿Y por qué yo creo eso? Pues la verdad, por la muerte de Antonio. Es probable que Antonio esté involucrado en este caso. Pero yo creo que Antonio es solo un peón. Por eso lo ha matado, para que no hable. Es más, ¿que iban a destruir pruebas? ¿Para qué lavaron la ropa, los cuerpos? ¿Y para qué un delincuente de 3 al cuarto como Antonio iba a tirar una receta de su propio hermano? La verdad es que eso no le cabe en la cabeza a nadie, ¿comprendes? Referente a haceros algo malo, está tranquilos por ese sentido. Los mafiosos, como tú dices, saben que yo no sé nada del asunto. Además, si yo supiese algo, estaría muerto como Antonio. Ahí te doy otra prueba de que yo no sé nada del asunto. Por ejemplo, ¿tú dejarías testigos? Yo creo que no. Ordenarías que mataran al peón para evitar ser descubierto. Ordenarías que obligasen a declarar en su contra a un conocido de Antonio y que dijese que Antonio también estaba involucrado. Se celebra el juicio amañado contra el único acusado. Antonio está muerto, dan carpetazo al caso y se cierra el archivo. Eso es exactamente lo que querían hacer, pero han cometido muchos errores y por eso les ha salido mal. ¿Te das cuenta o no? Eso es lo que pretendían hacer, pero insisto, les ha salido francamente fatal. Respecto a lo de acusar a los Anglés, todo el mundo sabe que algo tienen que ver en el caso, por lo tanto, eso no es ninguna novedad. Respecto a si Antonio está vivo, pues la verdad es que no. Tú ten en cuenta una cosa, que tanto narcos como terroristas en 3 o 4 años los cogen y eso que tienen apoyo y medios y los pillan. ¿Cómo no van a pillar a Antonio, que no tenía a nadie? En definitiva, que estaba más solo que la una. También dice, bueno, si ves a Fernando García, dale recuerdos de mi parte y dile que siga luchando por mí, porque en verdad le digo que yo soy una cabeza de turco. Y dile que yo ni siquiera sabía que esto había pasado, pero desde luego, si yo supiese algo, estaría como Antonio Anglés
muerto. En la carta número 22 del 3 de junio de 1999 también dice que respecto a lo que dice las declaraciones que fueron hechas bajo amenazas de muerte. Bueno, voy a tener que explicártelo todo desde el principio, pero algo resumido. Cuando me llevaron al cuartel de Patrais yo iba en calidad de sospechoso, pero el tema de mi coche por esa sospecha que era injusta, porque la señora María Dolores Badal Soria reconocía un coche mediano blanco, pero tras prestar declaración unas 2 horas y pico después me leyeron mis derechos. A partir de ese momento empezaron a darme brutales palizas. No creas que eran caricias de santo, ¿no? Me hacían preguntas ni me dijeron por qué me pegaban. Aquello fue horrible. Así me tuvieron toda la noche. Me preguntaron dónde podía encontrar a Antonio Anglés, por lo que fuimos con 2 coches, delante iba un coche y yo en el coche de atrás. Nos dirigíamos hacia el paraje de la Romana porque yo sabía que Antonio se había escondido en más de una ocasión allí arriba. Cuando llegamos a la primera cuesta, que era larga, elevada y con muy mal acceso, la Guardia Civil me dijo: ¿pero dónde nos llevas? Y yo contesté: es que ahí arriba hay una casa que Antonio se escondía ahí. Y me dijeron: ¿hay una escalera estrechita en esa casa? Yo le dije sí y me dijeron que cerca de ahí estaban enterradas las niñas de Alcácer, que estaban pasando unas colmenas de miel, bueno, de abejas, y me dieron un puñetazo en la cara y dimos la vuelta. A propósito, había también otro coche de periodistas. El que llevaba la cámara abrió la puerta del coche y sacó una toma, pero el guardia cerró la puerta rápidamente, probablemente para que no me vieran el golpe en la cara. No había moradura, era una mancha roja, lo vi por el retrovisor del coche. De inmediato nos fuimos de Alborache para ver si estaba el coche. Lo dejaron a unos 5 metros de la puerta de la casa y pude ver como un guardia civil llevaba un pico en una mano y en la otra una bolsa de ropa. También la Guardia Civil negó en el juicio que se llevara nada de esa casa de Alborache. Luego nos fuimos al chalet de Miguel Nicolás Cortona, el compañero de celda que tuve en la Modelo. Él se fue en libertad antes que yo, me dio su dirección y nada más salir de la cárcel me fui a su casa y pasé allí las navidades hasta mediados de enero. Bueno, retomando el tema, de ahí regresamos al cuartel de Patrais. Cuando llegué vino lo peor, las palizas las soporté, pero 1 hora y pico después me sacaron de la celda con una bolsa de plástico en la cabeza. ¿Y cuándo habría muerto Anglés entonces? Inmediatamente después de la muerte de las niñas. Entonces, ¿quién hace la supuesta identidad? Quien quiere llegar a donde hemos llegado ahí, que es el no conocer qué es lo que pasó, ni siquiera el motivo real de la muerte de las niñas. ¿Y esa mano negra quién está? ¿De parte de quién? Alguien muy poderoso para hacer todo esto, porque fíjate que consigue que el sumario, que la Guardia Civil informe sobre unos individuos que están haciendo una falsa huida para que parezca que es Antonio Anglés. Incluso llegan a contar que a Antonio Anglés se le ve en una peluquería y que es donde se tiñe el pelo, en el centro de Madrid, en el centro de Valencia. Todo es totalmente falso, mentira. Es la fabricación de una serie de coartadas que no tienen nada que ver, nada más que pero ¿quién engañar. Es ese poderoso? Coincide con la versión de una de las de Antonio, el padre de una de las niñas, que decía también no que había exactamente, alguien. porque en esta zona de Levante ha habido entonces mucho. Después ha habido también numerosos hechos en los que han ido gente de distintas capitales de España, poderosa, con dinero, a comprar los favores sexuales de niños, niñas, o a obligar a niños y niñas a pasar con ellos un fin de semana, como pudo ser la historia del Alcácer al comienzo. Espera, han sido Francisco, capturados. ¿me estás diciendo que, según esa versión, las 3 niñas de Alcácer habrían sido raptadas según encargo? Probablemente. Hay 2 posibilidades. ¿Para abusar una, sexualmente Mariló, de ellas? Que, verás, una, que ellos que se dedicaban a estas cosas porque son una especie de delincuentes que hacían también de proxenetas y buscaban niños y te traían droga y lo que hacía falta, o que aquella vez lo intentaran para sí solos, para disfrutar ellos de la situación por primera vez, o que lo hicieran para otros. Y para los otros fue para los que limpiaron totalmente el campo, mataron a las niñas y no dejaron ningún tipo de indicio que permita saber lo que pasó. No avancemos más de ahí, que quiero dedicarme un poquito a ver la opinión contrastada también de Juan Luis Salvador, Fernando, Marta y Carlos, de lo de la mano negra, de ese poder, gran poder que podría haber encargado este triple crimen. Bueno, de hecho se habló y en las investigaciones se siguió esa pista que dice Paco Pérez Avellán acerca de la posibilidad que fueran un trabajo que iban a realizar para otros. Lo que pasa es que a lo largo de las investigaciones quedó descartada esa prueba. Esa prueba quedó ahí, pero las investigaciones luego posteriormente no determinaron
De que se Si la me lo llevaron dices a mí, chalet. te digo que está en el sumario. Sí, Que que descartado estaba ahí. nada. No, Que pero está en el sumario. Que estaba ahí, que está. No, te no, digo no, que que sí. está ahora en el sumario. Bueno, el que está en el sumario sumario, no está cerrado. descartado. Sí, hombre, lo descartó la policía en las líneas de investigación. O sea, eso estaba en las... Sí, sí. Ok. Entonces ahí empezamos a jugar con el papel de Miguel Ricard, por ejemplo. ¿Cómo? ¿En qué sentido? En el sentido de que tuviera una presunta participación en ese caso, en el caso del enterramiento. ¿Miguel Ricard es funcionario del Estado? Si no es funcionario del Estado, Miguel Ricard no creo que se dedicara a hacer estas labores logísticas. ¿Y cuál es entonces el sentido de Miguel Ricard en el caso Alcácer, en esta historia, en este puzzle? Pues se le puede llamar chivo expiatorio, se le puede llamar cabeza de turco, se le puede llamar pringado, porque hay que ser pringado, ¿no? A Miguel Ricard le faltó valentía. ¿Que te amenazan que te van a matar si no dices esto? Pues que te maten, pero no digas eso. Hay que tener un poco de dignidad. Miguel Ricard es un pringao, que se ha comido el marrón, como se dice en el lenguaje coloquial. Pero tantos años después y que no diga nada, ¿no? Bueno, tiene una hija. ¿Por qué será? Tiene una hija. Supongo que el amor por una hija es algo lo suficientemente poderoso como para tener a alguien atado de pies y manos, ¿no? Y la entrevista del Rincón del Disidente, ¿no le ves que parece que miente en muchas ocasiones? No se acuerda dónde estuvo el día, ¿no?, de la desaparición de las 3 niñas de Alcácer. La cuestión es cuánto le pagaron por hacer esa entrevista y qué se tomó. Porque sabemos que es un toxicómano este hombre. ¿Estaba en un estado adecuado como para hacer una entrevista? Yo creo que no. Yo creo que iba drogado, ¿no? Entonces... tema pentotal. ¿Va a suceder? ¿Se le hará ese pentotal? ¿Tú qué crees? Yo creo que esto es una continuación, una prolongación de la obra de teatro Alcácer. Y yo creo que por respeto a las víctimas, yo creo que ya está bien. Y hay que empezar a dejar de seguir haciendo esta representación teatral, ¿no? Porque si yo hablo del caso Alcácer es para hacer una denuncia política y una denuncia humanista, ¿no?, del crimen de Alcácer, pero ya está bien de seguir dándole vueltas a tonterías. Si sabemos que Miguel Ricard y Antonio Anglés no han sido, ¿qué más da? No hay que seguir dándole vueltas a este asunto, ya está. No tiene ningún valor, ni Miguel Ricard ni Antonio Anglés, no son nada. ¿Pero no crees que esa es tu teoría y que hay otras teorías que la gente o investigadores, incluso que llevan muchísimos años investigando el caso Alcácer, tienen e intentan promover con datos, etcétera? Investigador serio ha habido uno, como he dicho antes, y ha sido Juan Ignacio Blanco. Todo lo demás es una basura. Todo lo demás son tonterías. Y no hay... teorías al margen, no hay ni una sola prueba, como he dicho antes, que implique a Antonio Anglés y a Miguel Ricard. Ninguna. Con lo cual, seguir hablando de Miguel Ricard y Antonio Anglés es seguir mareando la perdiz. Es seguir no hablando de lo importante. ¿Y Juan Ignacio Blanco no tuvo, por ejemplo, algunas pifias en cuanto a determinadas cuestiones del caso? ¿No dio pie a determinadas conspiraciones que él supuestamente sabía que no eran ciertas? Sí. Juan Ignacio Blanco era un ser humano y los seres humanos cometemos errores. Y Juan Ignacio Blanco no solamente cometió uno, cometió muchos errores, ¿no? ¿Por qué los cometió? Pues habría que preguntarse muchas cosas, ¿no? Yo me quedo con el Juan Ignacio Blanco que decide dejarlo todo para investigar altruistamente el crimen de Alcácer, ¿no?, y que se juega su carrera profesional y se juega su vida para hacer una gran investigación del crimen de Alcácer. Luego ya lo que vino después pues está marcado por muchos factores y por muchos elementos. Y yo tampoco lo entendí, sinceramente, ¿no? Lo que pasa es que ¿con qué me quedo, no? Si ya ha fallecido Juan Ignacio Blanco, ¿no? ¿Qué vamos a hablar mal de los muertos? Vamos a centrarnos en sus errores, ¿no? ¿Por qué los cometió? A lo mejor estaba obligado a decir según qué cosas, ¿no? Porque estaba amenazado. Evidentemente estaba amenazado por todo lo que dijo, incluso se atrevió a decir nombres,
cosa que ningún otro se ha atrevido a hacer, ¿no? Bueno, sí, uno más y también tuvo consecuencias. No sé, claro que se equivocó con lo del vídeo, ya lo sabemos. El tema es Snuff Movie, que ahora te iba a preguntar. ¿Crees que ocurrió una Snuff Movie de Alcácer o para nada lo crees eso? Hombre, que hay evidencias gráficas del ritual, evidentemente. Eso se tuvo que grabar seguro. Obviamente se grabó, porque además hay ciertas torturas que nos permiten pensar que se trataba de una escenificación ante cámara. En todo caso, que alguien haya visto ese vídeo, y no me refiero evidentemente a los que cometieron el crimen, ¿no?, sino otras personas, eso yo ya no lo sé. Así que no, lo del vídeo, pues no me lo creo. No me lo creo porque cuando lo vea me lo creeré. Pero hoy en día, con la inteligencia artificial y todas estas cosas, nos podrían colar un vídeo falso y no sabríamos si es verdadero o falso. Así que lo del vídeo, pues es una cosa que me mantengo al margen, aunque sí que estoy convencido de que se grabaron, ¿no?, las torturas. Esta sería la lectura de alguna de las muchas cartas de Miguel Ricard en esa prisión. Tenéis la mayoría también googleando Miguel Ricard, las cartas en prisión, por si queréis leerlas todas con detenimiento para la gente que siga todo este caso. Si no las han leído hasta este momento, por aquí hemos leído un poquito lo más importante, aunque sí que son bastantes. Y bueno, gente, un poquito por aquí lo que sería este vídeo en relación al caso Alcácer y también a lo que serían esas nuevas noticias de Miguel Ricard, que piden 5 años de cárcel para él de nuevo. Hasta el momento sí que es verdad que sigue habiendo esa conspiración en torno a la figura de Miguel Ricard, de si este puede ser un cabeza de turco como él relata en esas cartas desde prisión, que dice cabeza de turco e inocente en muchísimas ocasiones. Aunque también hay muchísimas personas e investigadores del caso de Alcácer que acreditan que Miguel Ricard es el claro culpable de este triple crimen.